Bien, pues levanta su mano en esta Biblia. Todos tenemos Biblia, gracias a Dios. Oye, muchos jóvenes, Dios les bendiga. Bienvenido, joven, no te había visto. Dios te bendiga. Esta es tu casa. Perdón. Vamos a ir, hermanos, a la carta de los Efesios. Y vamos a ver el capítulo 1. El tema es fortaleciendo desde la adversidad. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 19. Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 19. Y dice, hermano, bueno, ponemos de pie para verse la palabra del Señor. Efesios 1, versículo 15 al 19. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Versículo 15. Por lo cual también yo, oyendo de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. 19, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de la potencia de su fortaleza. Tomen asiento, mis hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día y por todo lo que Dios nos ha permitido, hermanos, pasar, sean pruebas, sean luchas. Gracias a Dios por todo, hermanos. Lo importante es que estamos en el camino y sobre todo, verdad, que Dios, a pesar de que somos imperfectos, nos sigue, hermanos, sosteniendo en su mano. Bueno, en este día, hermano, vamos a ver que no importa las circunstancias que estemos pasando nosotros, siempre, hermano, vamos a estar mejor que los demás. Cuando uno confía en Dios, cuando uno cree en la palabra, en las promesas de Dios, no importa, hermanos, si también nos quedamos sin trabajo, si no hay salud, si estamos en pruebas grandes en nuestra vida, no importa, hermanos, siempre va a estar usted mejor que aquellos que no conocen al Señor, aunque tengan mucho dinero, tengan buena salud, aunque tengan toda la vida arreglada, hermanos, pero no tienen paz en su corazón. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos, aún a pesar de las pruebas y las luchas en nuestra vida, agradecidos siempre, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Siempre debemos estar gozosos a pesar de lo difícil que sea. Siempre va a haber alguien más, hermano, que necesite una palabra de aliento a pesar de que tú o yo estemos en una prueba grande. A veces decimos, hermano, pero ¿cómo puedo yo darle una palabra de aliento a alguien si yo estoy en una situación bien difícil? Estoy pasando necesidad en mi casa, económica, con mi pareja, con los hijos, con mis padres, en el trabajo. He perdido el trabajo, hermano. ¿Cómo le voy a dar yo una esperanza de aquel que está quizá un poco mejor que yo? Aquel como quiera tiene trabajo. Yo el trabajo tengo, hermano. ¿Cómo le voy a dar una palabra de esperanza a ellos? Porque de repente nosotros, hermanos, nos fijamos solamente en lo material o en lo terrenal. Pero tenemos una bendición grande, hermanos. Y es, hermano, que Cristo lo ha escogido a usted. No fue porque usted buscó a Dios, hermano, porque tenía religión. Eso no sirve de nada. Lo importante aquí es que el Señor, hermano, puso la mirada en usted y, hermano, lo ha llamado a su gloria. Eso es lo que debemos de entender, hermanos. Vamos a leer, hermanos, 4 cartas y vamos a estar analizándolas y vamos a entender, hermano, porque muchas de las veces cuando predicamos algo de la Biblia, a veces no entendemos, hermano, el contexto o la historia de esa carta o de ese libro que estamos leyendo. Entonces, fíjense bien aquí en el versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba alegre, hermano, contento porque la iglesia estaba bien. Y dice, lloro por ustedes. Había un gozo, hermano. Si lee toda la carta, debe leerla toda la carta. Si lee toda la carta se va a dar cuenta que Pablo, hermanos, pues estaba contento por lo que ellos estaban haciendo. Claro que también tiene exhortación, pero dentro de lo que cabe, hermanos,
Hay consejos, hermano, y hay palabras de aliento, pero lo que dice aquí, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Qué bonito es, hermano, cuando usted sabe que hay alguien que se acuerda de usted, hermano, que usted dice, ni mis hijos se acuerdan de mí, ni mi esposa o mi esposo se acuerda de mí, pero qué bueno que alguien está orando por ti. Y se siente bonito cuando sabes que están orando por ti. ¿No es cierto, hermanos? Cuando sabes que la iglesia, hermanos, o la gente que sabe tu necesidad está orando por ti, uno se siente bien, se siente feliz, hermano. Pero Pablo estaba contento porque, hermano, la iglesia estaba bien, a pesar de las situaciones que pasaban ahí, pero estaba contento, hermanos. Y dice, no ceso de orar por ustedes y de agradecerle a Dios por ustedes. Vamos a otra carta, hermanos, a su lado derecho. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 1 al versículo 6. Dice en el nombre de Jesús, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6 de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. 3. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Note también una similitud con lo que vimos anteriormente. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. 6. Confiando de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús el Cristo. Fíjese bien, dice algo similar. Y Pablo estaba gozoso, hermano, porque la iglesia de Filipo, hermano, estaba bien. También tenía sus detalles. Pero Pablo oraba por ellos y estaba gozoso porque se acordaba de ellos, oraba por ellos. Pablo tenía, hermano, un amor paternal en estas iglesias. Entonces vaya notando la similitud de lo que vimos anteriormente en Efesios, lo que vemos ahora, hermanos, en la carta de los Filipenses. Y ahora vamos a ir, hermanos, aquí en el capítulo 4 y versículo 13. Creo que esa cita no la sabemos de memoria, más que Juan 3:16. Filipenses 4:13. Y dice en el nombre de Jesús: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se ha usado ese texto, hermano, ¿verdad? Para decir, no, es que todo lo puedo hacer el Señor. Y malinterpreta en ocasiones, hermanos, este texto como para que todo lo que yo me proponga, Dios me va a fortalecer. No, no se refiere a eso, hermanos. Vean lo que dice el versículo 11, del 11 al 13, para leer el contexto completo. Versículo 11. No es que hablo en cuanto a necesidad, porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. 12. Sé también estar humillado, como sé tener abundancia. Donde quiera y en todas las cosas soy instruido, así para estar saciado como para sufrir hambres. Lo mismo para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces ahora sí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, dentro de la prueba, de la lucha, de las necesidades, hay abundancia en ocasiones, me gozo. Pero cuando hay escasez, Cristo me fortalece. De repente tengo un buen trabajo, pero de repente no tengo ni trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se está refiriendo Pablo, hermanos, que aún en la prueba o en la lucha, ahí viene la fortaleza de parte de Dios. No se está refiriendo, hermano, a que yo puedo embarcarme, hermanos, o aventarme una deuda, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al año, hermano, no puedo pagar la deuda y estoy batallando, hermanos, para salir de ella, porque Dios ya no me siguió, hermanos. Dios ya no me apoyó, y su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero hay que leer el contexto, hermanos. Se refiere, hermano, que Pablo sabía vivir cuando tenía abundancia y también cuando había escasez.
¿verdad? Y cuando llega la escasez, cuando llega el problema, hermanos, entonces que no aguantamos, que no soportamos, ahí es donde Cristo nos fortalece, hermano. Porque ¿para qué nos fortalece cuando todo está bien, hermanos? No, y no ocupo fortaleza, ahí todo está bien. Ocupo fortaleza cuando está el problema encima de mi vida. ¿Me explico, hermanos? Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y arriba está hablando de las necesidades, de la carencia, de lo que viene a nuestra vida cotidiana. A eso se refiere, hermanos. Acompáñenme a otro libro, otra carta, al lado izquierdo, derecho, Colosenses capítulo 1, del versículo 1 al 4. Colosenses 1, del 1 al 4. Colosenses 1:1 dice en el nombre de Jesús: Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo, y el hermano Timoteo. 2. A los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús el Cristo. 3. Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, orando siempre por vosotros. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis para con todos los santos. Ahí nos detenemos. Fíjese bien, hermano. Nuevamente, ¿verdad? Pablo está gozoso, ora por los hermanos. Y bueno, es una fortaleza que saber que el apóstol Pablo, tremendo predicador, tremendo evangelista, tremendo apóstol, pues se acuerde de ellos y diga, ¿verdad? Oro por ustedes, estoy contento, gozoso por lo que Dios ha hecho por ustedes. Y hermano, imagínese, llega esa carta a la congregación y luego le dicen, hermanos, Pablo nos ha escrito. Y la iglesia, ¿qué dice Pablo? Y comienza, hermano, ¿verdad? Alabándolos, diciendo, ¿verdad? Que estaba gozoso con ellos, ¿verdad? Qué alegría de recibir una carta de Pablo. Todos estarían contentos, hermanos, saber que Pablo se está acordando de ellos en sus oraciones. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Todos estaríamos contentos. Y qué bueno que el apóstol se fija en nosotros. Ahora acompáñenme, hermanos, a Filemón. Nomás tiene un capítulo, del versículo 1 al 4. Filemón, tenemos una hojita y se nos puede pasar de repente. En cuanto pasa a primera, segunda Timoteo, Tito y enseguida está Filemón. Quiero comentarles una historia, una anécdota que me pasó con esta carta, ¿verdad? No viene en el tema, pero me acordé de hermano Basilio, que Dios me lo bendiga. Hermano, me dice el hermano, una vez éramos nuevos, tenemos una pequeña diferencia en el Señor de un par de meses, y me dice, oiga, mira lo que dice Filemón. Y Filemón, eso no viene en la Biblia. Y dice, sí, hermano. ¿Será en el Antiguo Testamento? Yo pensé, ¿verdad? Dijo, no, hermano, está ahí en el Nuevo Testamento. No conocía por la Biblia, leyó, ¿verdad? Pero él había leído. Dice, sí, hermano, ahí está. No, hermano. No, yo ya leí el Nuevo Testamento, no creo que todo el completo, no, pero ya había leído todos los libros, el principio, ¿verdad? Para ver a quién se refería la carta y por qué se llama así. Pero ¿qué pasa? Mi Biblia, hermano, estaba bien pegada a la hoja de Filemón, hermano, bien pegada. Y digo, aquí está mi hermano, y que cuando la abro, bien pegadita. Digo, hermano, mire. Y me dice el hermano, hay que leer más seguido la Biblia, hermano. Y se me quedó tan grabado ese mensaje, hermanos, que siempre que me acuerdo de Filemón, me acuerdo de hermano Basilio. Entonces, son cosas que quedan, anécdotas que quedan en el corazón, hermanos. Dios bendiga, hermano Basilio, y a toda su familia. Ahora, ¿qué pasa con Filemón? Filemón es una carta particular, hermano. Para una sola persona, no es una carta general, como en el caso de Colosas, el de Éfeso, Galacia, ¿verdad? Corintios. No es una carta general, es una carta personal. Pero ¿qué dice ahí, hermanos, del versículo 1 al versículo 4? Versículo 1, en el nombre de Jesús. Pablo, prisionero de Jesús el Cristo, y el hermano Timoteo, a Filemón amado, note que es personal, y coadjuntor nuestro, 2, y a la amada Apia, y al Arquipo, compañero de la milicia, y a la iglesia que está en tu casa. 3. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesús el Cristo.
4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ahí lo tenemos. Ahora, le mando una carta a Filemón y le dice, siempre oro por ti, hermano, siempre. Se lo dijo a los Éfesos, se lo dijo a Colosas. Entonces, fíjese bien, hermano, la similitud. Y esto, hermano, fortalece a alguien cuando uno está triste, cuando uno está decaído. Y de repente que sabe que hay un hermano que está orando por usted, se siente uno muy fortalecido, hermano. Cuando yo me fui a Guadalajara, hermanos, tenía una camionetita 82, Toyota 82. Y con esa me iba a ir a Guadalajara. Tenía unos cuantos cientos de dólares, hermano, para ir allá, llevaba material. Y dije, bueno, Señor, en tu nombre voy para allá. Pero me mandaron y pues yo voy, no tengo ningún problema. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Y si el pastor me manda, pues voy a ir, hermano. Era una camioneta, hermanos, una pickup truck, hermano, 82, más golpeada que mi economía, hermanos. Así le digo, todo le sonaba a esa camioneta, hermano. Y había hermanos que decían, ¿y con eso se va a ir, hermano? Y yo, ay, pues sí, hermano, sí, en ello voy a ir. Ay, hermano, han dicho, ¿cuánta fe tiene este hermano? Era porque, hermano, todo le sonaba a la camionetita. Pero duró bastante, hermanos. Y bueno, es verdad. Y luego llegamos allá, hermano, ¿verdad? Pusimos un programa de radio. Y también, hermano, no falta el hermanito, ¿verdad? Imprudente, el hermano que faltó esa diría que, hermano, pero usted no sabe ni hablar, no tiene voz de locutor. No, pues sí es cierto, hermano, que voy a hacer en la radio, ¿verdad? Yo le he dicho a mi pastor que no sirve yo para eso. Le dije, hermano, yo no puedo hacer eso porque pues no tengo conocimiento, y mucho menos de pastor, y tampoco de locutor, y tampoco programación, nada. Y Dios lo va a guiar. Entonces el otro hermano me dice, ¿verdad? Ya primero en la camionetita dijo, y llegará, ¿verdad? Pues en el nombre de Dios, ore por mí a ver si llego. El otro no tiene voz de locutor, no está casado. Bueno, hermano, la verdad que se desalienta uno mucho, hermanos, mucho. Entonces mis hermanos Parra, ellos, hermano, antes de irme fui a saludarlos, a despedirme, ¿verdad? Pero con una duda de que a lo mejor no era para mí el ir a Guadalajara. Y dije, no, a lo mejor ni tengo que ir yo, ¿verdad? Va a ser otro, porque con esas palabras de los hermanos, pues se desalienta uno, hermanos. Entonces la hermana Minerva me dice, hermano, Dios le bendiga. Ella no se fijó, hermano, en el carro, el esposo de mi hermano Parra. No se fijó si el carro estaba feo, si yo tenía voz de locutor, voz bonita, sabía mucha Biblia. No, nada, hermano. Ella no se preocupó en eso. Simplemente dijo, vamos a orar por ustedes, estamos contentos de que se vaya. Y le dije, mire, hermano, le digo también al hermano, yo creo que no voy a ir porque me dijeron esto y eso. Y dijo algo que me quedó grabado. Dijo, hermano, los más viejos le dijeron eso, ¿verdad, hermano? Me puse sí, hermano, los más viejos. Esos nunca han hecho nada, hermano. Por eso siempre van a estar así ellos, en el mismo lugar siempre. Vamos a orar por usted. Eso, hermano, anima a uno, hermanos. Lo anima, hermano. Las palabras que dijeron negativas, hermano, se me olvidaron. ¿Por qué? Porque hubo alguien, hermano, que creyó, hermano, que era un mensaje, que era enviado por Dios. Entonces, cuando uno va con esas palabras, hermano, se siente uno fortalecido. Nunca he tenido una buena voz, ni tampoco de locutor, ni tampoco he sabido mucho de la Biblia. Nunca he leído completa la Biblia, hermanos. Sin embargo, hermanos, Dios es Dios, hermano. Porque la obra no es del hombre. Si hubiera sido así, hubiera mandado, hermano, a un científico, hubiera mandado, hermano, a un abogado, hubiera mandado a alguien que sabe mucho de letras. Sin embargo, mandó al menos indicado, según yo, hermanos, pero Dios sabía lo que hacía. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Que las palabras, hermano, cuando lo alientan a uno, hermano, lo hacen que se levante el ánimo, hermanos. Que vaya uno adelante, hermano, que no desmaye. Y eso, hermanos, cuando uno tiene trabajo, tiene salud, tiene todo, hermano, en su casa bien arreglado, sus hijos son cristianos, sus padres son cristianos, van a la iglesia, tienen todo, hermanos. Aconsejar a otro es bien fácil, hermanos, facilísimo. Es fácil decirle, mire, Cristo lo ama, y el otro no tiene trabajo y tú tienes un buen trabajo, y es fácil aconsejarlo y darle una palabra de aliento. Donde cambian las cosas, hermanos, es cuando nosotros no tengamos trabajo, no tengamos salud, nuestro hogar se está despedazando, el enemigo está obrando, hermano, en todas las áreas, en nuestra salud y en la finanza y donde quiera, hermanos, porque Dios se lo puede permitir. Lo permitió con Job, lo permitió con Pedro, lo permite el Señor porque te va a probar, hermanos. Pero aconsejar, hermano, desde abajo no es fácil a nosotros, hermano. Y pensamos, hermano, humanamente diciendo, pero ¿cómo le voy a aconsejar yo si mi esposa no es cristiana?
¿Cómo le voy a aconsejar yo a él que su esposa se va a convertir si mi propia esposa no es cristiana o mi esposo no es cristiano? ¿Cómo le voy a dar un consejo a los padres de familia si mis hijos andan en las drogas? ¿Cómo le voy a dar ese consejo? Y nosotros empezamos a limitarnos porque en lugar de pensar que Dios es el que hace la obra y que puede hablar a través de mí, lo estamos viendo desde mi punto personal, hermanos. Y es donde fallamos, hermanos. Porque no es promesa tuya, no es promesa del pastor, no es promesa, hermano, de la congregación. Es promesa de Dios, hermano, para ellos. Y eso, hermano, hay que entenderlo. ¿Quién era Pablo, hermano, que escribe a Éfeso, escribe a Galacia, escribe, hermano, a los Corintios, escribe, hermanos, a Filemón, y hermano, 12 o 13 cartas escribe Pablo? Vamos a ver, hermano, la carta de recomendación de Pablo, hermanos. Segunda de Corintios, para entender estas cartas que hemos leído, Segunda de Corintios al lado izquierdo, y vamos a ver, hermanos, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 23 al 33. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 33. Segunda de Corintios 11, versículo 23, dice en el nombre de Jesús: ¿son ministros de Cristo? Hablo como insensato. Yo soy más. En trabajos más abundante. En azotes sobre medida. En cárceles más frecuentemente. En muertes muchas veces. 24. Oiga bien esto, De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1, o sea 39. 25. 3 veces fui azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. 26. En viajes muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. En peligros de los gentiles. En peligros en la ciudad. En peligros en el desierto. En peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. 27. En trabajos y fatigas, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. 28. Además, las cosas de fuera, lo que me sobrevine cada día, el cuidado de todas las iglesias. Por eso mandaba una carta de aliento a cada uno de los hermanos. 29. ¿Quién es débil y no soy débil yo? ¿Quién se escandaliza y no me abrazo? 30. Si es menester gloriarme, me gloriaré yo de las cosas que son de mis flaquezas. 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por siempre, sabe que no miento. 32. En Damasco, el gobernador, por el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos, queriendo prenderme. 33. Y fui bajado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oigan la carta de recomendación de Pablo, hermanos. Tanto falsos hermanos, judíos, hermanos de su propia nación, de los jueces, de los fariseos, de los saduceos, de ladrones, hermanos, de todo, hermano, había peligro. Sin embargo, Pablo, hermanos, tiene una característica en estas 4 cartas que vimos al principio, hermanos. Les habla, ¿verdad? Yo he orado por ustedes, se gozaba por los hermanos que se congregaban ahí. Pero particularmente, hermanos, en estas 4 cartas, la de Efesio, la de Filipenses, la de Colosenses y la de Filemón, tiene algo muy particular, hermanos, estas 4. Es fácil aconsejar y darle, hermano, aliento a la gente cuando estamos bien. Pero estas 4 cartas tienen la característica, hermano, que las 4 fueron escritas desde adentro de la cárcel. Estaba Pablo, hermanos. Desde adentro de la cárcel. ¿Cómo puede decir Pablo, hermanos? Mira, estoy gozoso por ustedes. Pero Pablo estaba mal, hermanos. Más bien él debe decir, oren por mí para que me saque el Señor pronto de aquí. No, él oraba por los que estaban afuera. Esto, hermanos, es contradictorio a muchas fes.
Porque ¿cómo es posible que tengas un Dios tan grande y estés encarcelado por causa de tu fe, de tu Dios que te dice que te va a proteger, y tú te pongas a orar por los demás que están afuera? Están mejor que tú. ¿Sí me va captando, hermanos? Que a veces para el mundo, tu condición, hermano, física, matrimonial, económica, puede ser, hermano, mala ante los ojos del hombre, pero te ven a ti predicando de un amor del amor de Dios, y que Dios es grande y poderoso, y que Dios te puede bendecir de gran manera, pero a ti mismo, hermano, te está yendo mal. Y es lo que el mundo no entiende a veces. Sí, pero ¿cómo es posible que predique un Dios que multiplica, que da abundancia, y no tenga trabajo, no tenga dinero, no tenga salud, no tenga su familia completa? ¿Cómo es posible? Es ahí donde está la gracia de Dios, hermano. Yo imagino a Pablo, hermanos, sentado en algún lugar ahí encarcelado, y acordándose, hermano, de los de Efesio. Oh, la iglesia de Éfeso. Wow, qué bonito, se acordó de los hermanos, lo que tenían, lo que hacían, del amor tan grande que tenían, y se ponía a escribir, hermano, Pablo ahí. Y luego se acuerda, hermano, de Colosas, y dice, los hermanos de Colosas también. Y Colosas, hermano, tiene doctrina, hermano, de la divinidad del Señor, hermanos. No nomás saludar, no, también doctrina, hermano, de la divinidad del Señor, habla Colosas. Tiene tiempo, hermano, para doctrinar, hermano. Tiene tiempo para aconsejar. Tiene tiempo, hermano, para reprender, hermano. Tiene tiempo para, hermano, hablar con los demás. Para decir, me acuerdo de ustedes. Esto, hermano, es algo que no se puede entender. Hace muchos años, hace más de 30 años, en México, hermanos, en Guadalajara, había redadas de policías. Había grupos de muchachos, ¿verdad?, jugando fútbol y todo eso. Entonces llegaba la policía, hermano, ponían una esquina y llegaban por las 3 o 4 calles, depende de donde estuvieran, y hacían redadas. Entonces, en eso agarran, hermano, al grupo de mis amigos. Éramos como unos 20 muchachos ahí jugando. Entonces yo corría a un puesto que tenía un amigo mío, y me acomodo ahí en el puesto como que estaba ahí de cliente. Y agarraron a todo, que no digo mamá porque no quiero que oiga. Llegaron a mi hermano, hermanos también. Y todos ahí corriendo, unos alcanzaron a huir, otros brincaron a la casa, y todos. Llega la policía y los levanta, hermanos. Y yo estaba en el puesto de mi amigo viendo allá cómo los agarraron. Dije, bueno, ahorita vamos a sacarlos. Y llega una amiga y dice, oh, no se preocupen. No, ahorita vamos y los sacamos, no hay problema. Sí, no, pues es fácil, ¿verdad? Porque por los muchachos se fueron, ella no tenía problema. Pero cuando le dicen, oye, mira, pero si ahora también a tu hermano, ha hecho un gritote, hermano, que ella mujer, ¡ah! Y pues nunca estaba diciendo que no se preocuparan. No, mientras que no le pase a uno, todo está fácil, hermano, aconsejar y decir, mire, Cristo le ama. Pero cuando está uno con el problema, hermano, no es fácil, hermanos. Mi amiga estaba igual, hermano, no, vamos y lo sacamos, no hay problema, ahorita juntamos y vamos y lo sacamos. Había mamás ahí que preocupadas, ¿verdad?, que iban a sacar a sus muchachos, no estábamos haciendo nada malo, pero era una redada. Así que esta muchacha, cuando oyó que su hermano lo habían también llevado, se aventó un gritote y un escándalo ahí en la calle, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora sí le pegaba a ella. Ya no dijo, no, no se preocupen, vamos a ir también a sacar a mi hermano. No, hermano, hizo un escándalo tremendo. Hermanos, es que cuando no nos pasa a nosotros algo, que todo está bien, somos buenos para aconsejar, hermanos. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos, hermano, como que Dios nos ama, como que somos los especiales delante de Dios, hermano. Pero cuando Dios permite la prueba, y cuando Dios, hermano, empieza, hermano, a apretar las tuercas, como decimos allá, y que empieza, hermano, a ajustarnos, allí es donde empezamos, hermano, a recibir de verdad, hermano, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí aplica, hermanos, Filipenses 4:13. Que no tiene trabajo, que está enfermo, que le está yendo mal, ahí es donde tiene, hermano, que glorificar a Dios. Es donde más tiene que aconsejar. Y si alguien le dice, oiga, hermano, hermana, pero usted está peor que yo, ¿sabe qué, hermano? Eso no es cierto. Porque si usted está confiando en Dios, sabe que esa prueba, tarde o temprano, va a salir de su vida. Pero uno quiere todo rápido como magia, hermanos. Como ¿cómo se llama? El de la lámpara, la Biblia de la lámpara. ¿Qué quieres que te haga? Pide tus
tener deseos. No, Dios no es así, hermanos. Dios va a probar a su iglesia. Él no está cumpliendo caprichos, hermano, de los cristianos. Que empiece, hermano, a ver una prueba y quieren correr, a renegar. Ya no quieren congregarse. Ya no quieren, hermano, ayudar a la iglesia. Ya no quieren, hermano, seguir adelante. ¿Por qué? Porque están atribulados, están con problemas. Hermano, es cuando más tenemos nosotros que buscar de Dios. Es cuando más debemos de decir, es ahí donde decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde que el Señor me alcanzó, hermanos, desde que el Señor me alcanzó, mi primer prueba que tuve fue con mi pastor, hermanos. A partir de ahí, hermano, yo no entendí eso hasta después de muchos años, hermano. Una serie de problemas con ministros y pastores, hermano. Porque una cosa me enseñó mi pastor, hermano, y se las enseño a ustedes, hermano. Que amen la palabra sobre todas las cosas, hermano. Mi pastor me dijo, hermano, va a llegar tiempos difíciles, va a llegar tiempos de que Dios le va a permitir que pase por el desierto. Yo no entendía ese lenguaje, hermanos. Gracias a Dios por el consejo que me dio. Dijo, por usted, hermano, ame la palabra, no se despegue la palabra. Hace ya más de 28 años, hermano, y hasta el día de hoy le digo, Señor, nomás que no me despegue de la palabra. Porque hasta el día de hoy, hermano, la palabra nunca me ha fallado a mí, hermano, jamás. Yo sí he fallado, pero la palabra nunca, hermanos. Entonces, cuando el Señor dice que va a estar conmigo, yo le creo a Dios, hermano. No porque lo predicó, hermano, un pastor, no. Porque lo dice la palabra. Pablo escribe estas cartas desde adentro, hermanos, de la cárcel. ¿Por qué no dice, paguen una fianza, den una mordida, sáquenme de aquí pronto? No, hermanos, no. En cierta ocasión Pablo estaba encarcelado, hermanos, y le mandaban llamar, y luego lo metieron otra vez a la cárcel, lo mandaban llamar, porque querían ver a ver si daba dinero para que soltara, hermano, y Pablo no dio. Hoy en día, ¿qué hacemos, hermano? Ay, agarraron a un hermano, y lo metieron en la cárcel allá en Corea del Norte, puro ateo allá de aquel lado. Hay que orar por él, hermano. Orar por ellos. Pero no orar, hermano, para que lo saque, siga la voluntad de Dios, hermano. Sino para que dentro de esas cárceles, hermano, cumpla la voluntad de Dios ahí, hermano. Qué fácil es decir, hermano, sáquenlo. ¿A poco el hermano está ahí adentro gozoso como Pablo? Escribiendo a su familia. Mire, mamá, papá, ya le hablé a uno y se convirtió. Ya aprendí el idioma de este país, ya le hablé a otro y se convirtió. Ya le hablé al carcelero y se convirtió. Yo no sé cuál es el propósito de Dios ahí, hermanos. Pero como vemos las cosas, hermano, humanamente, no le pedimos dirección a Dios, pensamos que sacando a la persona de aquella situación, esa es la voluntad de Dios, hermano. Y no siempre es así, hermanos. Muchas de las veces Dios quiere que estés en un hospital para hablarle a la gente del amor de Dios, hermano. Mire esta situación, hermanos. Lucas nos habla que el Señor estaba en la cruz. Había sido, hermano, bueno, para empezar, había sido desvelado, hermanos. No había dormido para empezar. Lo habían golpeado, hermanos. Lo habían desgreñado. Le jalaron el cabello. Se burlaron de él, lo agarraron a varazos. Le pusieron una espina, hermano, en su cabeza. Hermanos, lo golpearon, lo azotaron. De tal manera, hermano, que cuando llegó cargando la cruz, iba chorreando su sangre, hermano, por la tierra de Jerusalén. Y llegando a la cruz, hermano, no fue que lo bañaron, lo perfumaron, lo limpiaron, le pusieron maquillaje para que se viera bonito en la cruz. No, hermanos. Así con la sangre seca, hermanos, con la sangre medio secarse, ¿verdad? Lo pusieron ahí en la cruz, hermanos. Y estando en la cruz lo pusieron con dos ladrones. Uno se burlaba del Señor, al igual que los que estaban abajo, hermanos, los romanos y los demás fariseos y saduceos, y la gente que no amaba al Señor. Pero el otro, hermano, creyó. Y la Escritura nos dice, hermanos, que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Pero ¿cómo es posible que ese hombre, hermanos, ese ladrón, le haya dicho a alguien que se veía peor que él, hermano, en esa situación, sangrado, hermanos, clavado, hermano, de sus manos con clavos, hermano, con una cruz, con una corona de espinas, azotado, hermanos? ¿Cómo es posible que alguien le pida un favor que se ve peor que uno, hermanos? Esa es la fe, hermanos. Esa es la fe.
El Señor podía haber estado, hermano, de otra forma, sin morir en la cruz, hermano, y dar la vida por nosotros de otra forma diferente, no. Pero Él escogió, hermanos, la cruz. Por amor a ti, por amor a mí, hermanos. Pero ¿cómo es posible, hermano, que a Él se le pidiera, hermano, que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si estaba peor que ese ladrón, hermanos? Eso, hermano, es de admirarse. De admirar de ese hombre, hermano, que lo vio como un rey. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que era un rey, hermanos. Pero otro puede decir, ¿cómo crees que es un rey? Sangrado, colgado en un madero. Mira cómo está muriéndose, agonizando. Está porque nosotros... Pero dice, Él no ha hecho nada. Nosotros merecemos lo que nuestros actos se merecen, pero Él no ha hecho nada. Él creía en el Señor, hermanos. A pesar de la situación del Señor, hermanos, este hombre confiaba en Él. Las circunstancias, hermano, no deben de cambiar nuestra fe, nuestra convicción como cristianos. Si no tienes trabajo, hermanos, pide a Dios. Quizás Dios quiere que hagas algo diferente. A veces nos preocupamos porque ¿cómo voy a pagar la renta? Mire, hermano, esa preocupación la tengo desde hace 28 años, hermano, y Dios sigue supliendo todavía. Aún desde antes de ser cristiano, Dios me suplía y yo, hermano, ni conocía al Señor. ¿A poco tú crees que estás vivo porque eras muy bueno, muy santo, hermano, hermana? Es que Dios ya te había puesto la mirada a ti. No importa la circunstancia que estés pasando, el Señor, hermano, te va a usar, aunque estés dentro de una cárcel, injustamente, porque Pablo no fue por ladrón, no fue, hermano, porque anduviera haciendo maldades en el pueblo, no, fue, hermano, por causa de Cristo, hermanos, que estaba encarcelado. Injustamente. Y sin embargo, hermanos, él adentro se gozaba de que los hermanos afuera estuvieran bien. Eso es gracia, hermanos. Uno se goza, hermano, cuando a los hermanos les vaya bien. A mí me da gusto cuando a mis hermanos les va bien. Yo me gozo, hermanos. Me pongo feliz. ¿Por qué? Porque van bien mis hermanos. Y aún cuando están en pruebas, hermano, también me gozo. ¿Por qué? Porque están en el camino. Porque a pesar de la prueba no se están alejando del Señor. Me da tristeza cuando se alejan, hermano. Pero hay quien se aleja, hermano, porque le va bien, y hay quien se aleja porque le va mal también. O sea, están así inconstantes. Pero el que está firme, hermanos, y va a llegar desaliento, sí, hermanos. Muchas veces nos llega, hermano. Me ha llegado muchas veces, no 1, 2, 3, ni 10, ni 20. Muchas veces me ha llegado, hermanos. Pero aquí estamos todavía. Pero, hermano, es que ya no puedo caminar. Abraza al Señor, hermano. Cuando ya no puedas caminar, cuando te sientas que ya no puedas, abraza al Señor. ¿Por qué? Porque Él sí puede caminar por ti y por mí, hermano. Él ya llevó nuestras cargas, iglesia. Él, hermano, ha hecho todo ya por nosotros. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante. La Escritura dice, hermano, que Pablo, ya vimos la tremenda carta que Pablo, hermano, tiene, esa carta de recomendación. Pablo dice, hermano, que allá, por el capítulo 14, cuando él llega a Macedonia, hermanos, llega a Listra, lo encarcelan, hermano, lo golpean también, y dice, está por allá en Hechos capítulo 14, no, siendo el 14, no lo busque, hermanos. Dice que fue apedreado de tal manera que estaba como muerto, hermanos. Y dice, hermano, que estaba como muerto ahí, y llegaron los discípulos, hermano. Llegaron los hermanos de Listra. Llegaron y vieron a Pablo ahí, hermanos, tirado en el suelo. Y no estaba lamentando Pablo ni nada de eso, estaba llorando, porque el Señor me falló, porque el Señor me hizo esto. No, se levanta Pablo, hermanos, y entra, hermano, entra de nuevo, entra a la ciudad, hermano, a predicar. Dice en la Biblia que entró, hermano, a alentar al pueblo, hermanos. No a lamentarse, hermanos. Yo imagino a Pablo, hermanos, todo así, gloria a Dios, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, siéntate un momento, no. Hay que predicar el evangelio, hay que predicar la palabra de Dios. Yo así me imagino a Pablo, hermanos, sangrado porque estaba como muerto, hermanos, en la Biblia. Pablo, ¿te ayudo? No, yo te voy a ayudar a ti. Vengo a traerte palabra de esperanza. Y dice la Biblia, hermano, que enseñó a muchos, doctrinó a muchos ahí. Ahí me duele el pie, no quiero ir a la iglesia, hermanos. Ya no puedo ir a la iglesia, hermanos. Mejor me quedo. Caray. ¿Qué clase de discípulos tenemos hoy en día, hermanos?
Hermano, es que usted no sabe cómo me duele la espalda, hermanos. Hermano, yo borracho iba, hermano, golpeado y todo. Llegaba uno allá al pirul, que no era mamá, ¿verdad? Pero llegaba allá al pirul, hermano, todo golpeado. Y venimos de un pleito por allá, de una fiesta. Ya estábamos, hermano, todos golpeados y felices, tomando. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te fue? Ah, pues un ojo morado, otro por acá. Hermano, y ahí estaba uno, hermanos. Y ahora como cristiano, hermanos, ya cualquier cosa nos duele, no quiero venir a la iglesia. Es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Si no entras tú primero al arca, ¿entrarán tus hijos mañana? No. Llega el desaliento, sí, hermanos. Imagínense a Pablo, hermano, cuando llega y dice, hermano, que todavía les dio ánimos. Y dice ahí adelante, hermano, dice que es necesario, hermano, no es a ver si queremos, a ver si nosotros se nos antoja, o a ver si es pastor la libre, no. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, hermanos. Él lo decía, hermano, con pruebas en su vida, hermanos. No porque lo leyó en un libro y decía, es que así dice el libro. No, hermano, él estaba apedreado, estaba como muerto ahí. Y sin embargo, hermano, entra a alentar al pueblo, hermanos. Hechos capítulo 16, hermanos, habla de una mujer que tiene espíritu pitónico, hermanos, de adivinación. Cuando Pablo, hermano, lo reprende el espíritu, que él sale, entonces los dueños de esa mujer, de esa jovencita, lo metieron en la cárcel. Lo azotaron, hermano, a Pablo y a Silas, los azotaron. Y dice que lo metieron más adentro, hermanos, y luego le pusieron cepos en sus pies, es decir, los amarraban, hermano. Y en lugar de quejarse y ponerse a llorar y decir, ya no voy a la iglesia, ya Cristo me abandonó, me falló, es que ya nadie me ama, es que la iglesia no me hace caso, es que no me apoya la iglesia, es que nadie ora por mí. No, en lugar de hacer eso, hermanos, dice que a medianoche, hermanos, a medianoche estaban cantando alabanzas, iglesia. Dice que estaban orando, hermanos. Pablo y Silas, hermano, en una condición mala, hermano, pésima. En lo más adentro, hermano, de la cárcel. En la cárcel de Filipo. La escritura dice, hermano, que los presos los oían, hermanos. Yo creo que los presos estaban ahí espantados cuando lo vieron, que entraron ahí todos golpeados, porque dice que los golpearon, todos ahí sangrados, y ay, pobres hombres, pobrecitos esos hombres. Pobrecitos esos hombres que los azotaron, van los encarcelados hasta lo último, pobrecitos, y en la noche estaban esperando oír el quejido. Sin embargo, no oyeron quejido, hermanos. En medio de la prueba y de la lucha estaban ellos, hermanos, gozándose, hermanos. Estaban cantando alabanzas, iglesia. Hoy nos pesa cantarle al Señor, hermanos. Hoy nos pesa cantarle al Señor. Qué bonito, hermano, es decir, hermano, estoy en una prueba, ayúdame nomás a pasarla, pero nunca me la quite, que pasemos la prueba, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Tengo ganas de adorar a Dios, de alabar a Dios, hermano. En medio de la prueba, hermano, la iglesia debe estar siempre adorando a Dios, hermanos. De tal manera, dice la Biblia, hermanos, que aquel lugar tembló, hermanos. Y había un propósito grande ahí, hermanos. Cuando la escritura dice que los presos, hermanos, quedaron libres. Porque Dios estaba ahí. De tal manera, hermano, que había una ley que si se escapaba un preso, el que los estaba cuidando tenía que matarse, hermanos. Y allí estaba, hermano, el carcelero de Filipo listo para matarse. Cuando Pablo dice, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Nadie se ha escapado. Allí en ese lugar, hermano, el carcelero de Filipo le dice, ¿qué haré para ser salvo? A veces no entendemos, hermano, por qué estamos en ese hospital, en esa cárcel, en esa situación, en ese problema. A veces no entendemos, hermano, el propósito de Dios en nuestra vida, pero déjame decirte que cualquier cosa que Dios permite en nuestra vida, que aunque parezca injusta, déjame decirte que Dios tiene un plan, un propósito en ese lugar, hermano. Sí, aleluya. Les he dicho, hermano, que cuando fuimos también a Guadalajara, no me dejaron salir por Tijuana. Nos volvimos a meter, hermano, yo estaba renegando y dije, Señor, pero ¿cómo? Si vamos a hacer tu obra, tenía cassette, hermano, no había CDs en aquel tiempo todavía, tenía un montón de cassette, tenía las bocinas de la iglesia, tenía todo ahí, cargada la camioneta 82 Toyota, y decía, Señor, pero ¿por qué no me dejan entrar? Si es tu voluntad, ¿qué vamos a hacer, Señor? Vamos a hacer un programa del día lunes, Señor, ¿qué voy a hacer? Y reniegue. Tuve que salir por allá, por Ciudad Juárez, hermano. Un pueblito bien pequeño que está por allá, iglesia.
Pero es que Dios tenía un propósito y yo renegando, hermanos. Ahí aprendí no a renegar, hermanos. No es fácil gozarme, no es fácil, hermano, para que le voy a presumir, oh, yo me gozo en la prueba. No es cierto, hermanos. Me pesa, hermano, a veces, me cuesta, hermano, mucho. Pero ese día entendí algo, hermano, bien importante. Cuando estábamos ahí, cuando me agarró, hermano, el que estaba vigilando, el de aduana, cuando vio las bocinas y vio, hermano, las Biblias y vio todo eso, digo, ¿sabes qué? Bájame todo, tengo que revisarlo. Ay, Señor. Y yo renegando todavía, hermanos, renegando. Porque no entendía el propósito de Dios, hermanos. Cuando de repente, hermano, me manda a llamar, dice, ven, ya hemos llegado casi la mitad de la camioneta. Y ya me dice, ven, mira, tengo que cobrar algo. No, por lo que sea. Me cobró, hermano, muy barato. Pero ¿sabe qué? La intención ahí, hermano, o el propósito de Dios era que su madre era cristiana. Digo, yo sé que lo que llevas es cristiano. Mi mamá es cristiana y me ha dado mucho al Señor. Pero yo no entendí, hermano, el propósito de Dios, hermano. Había una madre de rodillas orando por su hijo para que se convierta, hermanos. Y cuando envió a un hombre, hermano, para que le lleve el mensaje, estaba renegando, hermano, porque tenía que ir a fuerzas allá. Sin embargo, hermano, no entendía el propósito de Dios, hermano. Allí fue donde entendí, hermano, cuando Dios manda por otro lugar, hermano, cuando va a hacer la voluntad de Dios, hermano, y Dios te manda por otro lugar, hazle caso al Señor, hermano. Porque Él sabe lo que hace. Yo no, hermano, pero Él sí sabe lo que hace. No reneguemos, hermano, de la prueba. No reneguemos, hermano, de lo que nos está pasando en nuestra vida. Porque en eso no es glorificado Dios, hermano. ¿Sabe dónde se glorifica Dios, hermano? En mandar cartas desde tu adversidad, hermano. Hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te apoye. Hermana, pero usted está en el hospital. ¿Cómo me dice eso? Bueno, es que Cristo me fortalece aquí. Es que Dios está conmigo. No se queje porque, ay, hermano, estoy en el hospital, nadie viene a visitarme. Hermano, ¿qué importa que nadie te visite? Aprovecha el tiempo para hablarle a la gente, hermano. ¿Cuántas veces he oído hermanos que reniegan, hermano, es que estoy pasando necesidad y nadie se acuerda de mí? ¿Y Dios? ¿Y Dios no se acuerda de ti, hermano? Pero estamos acostumbrados a que nos sirvan a nosotros, pero nosotros servir a los demás, hermano. A veces es peor que nos visite alguien, hermano. Y qué bueno que visitamos, ya no es malo, pero a veces cuando llegan, ay, hermanito, pues ¿cómo andará para que le pase eso? Ay, en lugar de animarse, el otro se está desanimando. Ay, hermano, ¿por qué? Porque con lo que me dice a lo mejor sí es cierto. No, hermano, hay que ir, hermano, a visitarlo con una palabra de fortaleza, de apoyo, hermano, bromeando. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, si no puede, ore. Hermano, me acuerdo de ti en mis oraciones, pero ore. No lo diga por compromiso, porque el hermano dijo anoche que hay que orar por los hermanos, ni me acordaba de él. Llegó un día un hermano ahí que tenían años que no se veían. Tengo un hermano Villanueva, un hermano bien directo, hermano. Él da la cabeza, él no anda con rollo, mi hermano Villanueva. Llega un hermano y le dice, ay, hermano, Héctor, qué gusto me da verte. Diario oro por ti. Dice, cállese, mentiroso, ni se acordaba de mí. Se cayó. Pues era cierto, hermano, ¿para qué anda con esas cosas? Sí, mi hermano, cuidado con mi hermano, él no anda con rodeos, hermano. Dios lo bendiga también, hermano. Puede haber bendición en mi vida también. Pero, hermano, a veces queremos ser muy espirituales, hermano. No, hermano, hay que pasar la prueba, hermano, con gozo, pero no es fácil gozarnos. Santiago dice que nos gocemos cuando nos encontremos en ¿cuántas? En diversas pruebas, hermanos. Y a veces no podemos con una, hermanos. Pero sí queremos ser como el apóstol Pablo, hermano, como Pedro, como Juan, ¿verdad? El galardón de ellos. No, hermano. Como dijo un día un hermano, cuando llegue la repartición de la corona a los santos y que llegue la de Pedro, la de Pablo, la de mis hermanos, y que me den a mí una de llaverito, hay una coronita ahí de llaverito, bueno, cuando menos una de llavero. Ahí nos vamos a dar cuenta de realmente de qué color somos los cristianos, hermano. Para finalizar, hermano, estas 4 cartas están hechas con mucho amor. Desde una situación bien difícil, hermano. No creo que las cárceles son como las de aquí, hermanos, o las de Europa, con acolchonaditas, cómodas, con sus comiditas a gusto, hermanos, un lugar para que tengan internet en algunos casos, un lugar para que tengan gimnasio. No sé que las cárceles eran así, hermanos. Me acuerdo de la cárcel que dice mi hermano Heriberto, hermano Mendoza, que ahí en su pueblo, hermano, dice que la cárcel, hermano, ahí cuando no hay presos, ahí meten los burritos, hermano, ahí se quedan. Pero junto con eso, hermano, se quedan las garrapatas, se quedan, hermano, las chinchas, se quedan allí, hermano, los pulgas y todo ahí se quedan. Cuando agarran por ahí uno, pobrecillo el hombre, ¿verdad? Lo meten y a una rasquera que le sale y está donde quiere. Ya no quiere volver, hermano.
Claro, no quieren volver. Porque la cárcel, hermano, es una cárcel, no es un hotel. Amén. Así eran las cárceles, hermano, del tiempo de Pablo. Dios bendiga, hermano, al hermano Bukele, hermano, que tiene una gran, pero muy, muy gran, hermano, percepción de lo que son las cárceles, hermano. Y vamos, que la que hizo está cómoda, hermano, pero la que estaban antes estaban bien, hermanos, pues se lo merecen. Ay, es que no cabemos, es que pues, ¿y quién los metió ahí en sus actos? No fue Bukele que los metió ahí. Fueron ellos mismos que entraron ahí, hermanos. Claro, está la policía para meterlos, hermano. Creo que nos faltan jueces, hermano, y nos faltan también presidentes serios, hermanos, que amen la nación para que hagan este tipo de cosas, para que los presos, hermanos, no quieran volver a ese lugar, hermanos. Amén. Así eran, hermanos, las cárceles en el tiempo de Pablo. ¿Qué le daban de comer? La verdad no sé, hermano, nunca he investigado eso. Pero no creo que llevaran su pollito asado, hermano, y sus tortillitas bien hechas a mano y con cariño. No creo que llevaran eso, hermanos. Las cárceles, hermano, eran terribles. Terribles. Y Pablo desde la cárcel, hermano, desde la adversidad, les manda palabras de aliento a la gente, hermanos. Cuando te encuentres en una situación, hermano, bien difícil, mis hermanos que ven a través de redes sociales, cuando te encuentres en una situación bien difícil, en lugar de estar renegando, dale gracias a Dios que estás ahí, porque Dios tiene un propósito ahí en ese lugar. Dios te manda ahí en ese lugar, hermano, un hospital, una cárcel, con una familia necesitada, donde sea, aprovecha el tiempo. Cristo viene pronto, hermanos, y la iglesia nos está preparando y nos está dando el mensaje que tenemos que llevar. Queremos todo cómodo para poder, hermano, llevar el mensaje, y esto no es así, hermanos. En cualquier momento, en cualquier situación, hermano, podemos llevar el mensaje. La diferencia, hermano, el cristiano no la hacen las circunstancias, no, hermanos, no la hace el lugar. La diferencia, hermano, la hacemos nosotros. O bien puede quejarse, hermano, por la prueba, o bien puede darle gracias a Dios por la prueba. Y lo mejor es darle gracias a Dios por la prueba que estamos viviendo, hermanos.